Bueno, voy a compartir el ejercicio de examen con el que quiero que trabajemos hoy. Bueno, fíjate, este ejercicio dice actividad 1. Vamos a concentrarnos en este, ¿sí? Eh, Dice, dados los puntos A, 3, 1 y B, 5, 1, se pide hallar la ecuación de la recta R que pasa por A y B. Después me dice, pertenece el punto P, 103,30 a la recta R, justificar. Y por último, C, hallar la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela a la recta I menos 2x igual a 0. Bueno, vamos entonces con los datos del problema. Dice, me da dos puntos, A, el punto 3, 1, y B, el punto 5, 1, ¿sí? Vamos a anotarlo. Vamos a tomar nota, entonces tenemos el punto A, 3, 1, ¿sí? Y el punto B, que es el punto 5, 1. Bueno, entonces nos pide que encontremos la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Si nosotros nos adelantamos un poquito al problema, ¿no es cierto? Yo estaría teniendo que encontrar la ecuación de la recta que vamos a dibujar ahora. O sea, tengo la recta que pasa por el primer punto, 3 en X, ¿sí? 3, 1. Este es el punto A, ¿sí? Y el punto B es el que pasa por 5, 1. Este es el punto B. O sea, tengo que encontrar la ecuación de la recta que pasa para ambos puntos, o sea, sería una recta así. Esta es la recta R, ¿sí? De quien me está pidiendo que encuentre la ecuación que la representa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar aquí la ecuación de la recta R que pasa por los puntos A y B. Bueno, seguramente vos recordarás que nosotros veníamos hablando que para encontrar la ecuación de la recta, siempre nos iban a dar básicamente dos datos. O sea, habíamos explicado una de las clases pasadas que me iban a dar pendiente, ¿sí? Me iban a dar pendiente y también me iban a dar ordenada al origen, que llamábamos B. O sea, en el caso que me den pendiente o ordenada, la ecuación me iba a quedar directamente Y igual a A por X más B, ¿sí? Otro de los casos era que me dé pendiente, que me den como dato la pendiente y que me den como dato un punto, ¿sí? Supongamos un punto x1 y 1, o sea, me quedaría, la ecuación me iba a quedar y menos y1 igual a A por x menos x1. Y en el último de los casos que podían presentarse es que me dé un punto x1 y 1 y otro punto más x2 y 2. Que realmente esta situación que plantea el problema, ¿cuál te parece que es, Nico? ¿Cuál te parece que es? La tercera, o sea, sí, la tercera. Muy bien, la tercera, o sea, es esta situación, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación de la recta es y menos y1. Yo acá olvidé escribir cómo es que la encontramos. Y menos y1 es igual a y2
menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1, ¿sí? Así, de esa manera, ¿no es cierto? De esa manera, nosotros estamos listos para obtener la ecuación de la recta. Bueno, entonces, como vos muy bien lo dijiste, estamos frente a esta situación. Así que tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? Tengo que aplicar esta fórmula y yo te voy a dar entonces unos minutitos para que vos, teniendo acá el punto 1, A, y el punto 2, B, apliques esta fórmula. Antes, quiero que me ayudes a decir quién es X1, quiénes son estos elementos que aparecen acá, estas coordenadas, ¿cómo las llamarías para reemplazar? ¿Quién es el 3 dentro de todos estos datos? Ahí estaba muteado. Ah, ¿Se me escucha ahí? sí, sí, X1 sería, muy bien, 3 es X1, sí. y esa I2, I1, perdón, Ah, I1. y 1, ok. ¿Y acá? Y X2 e I2. Perfecto, perfecto. Entonces ahora sí estamos en condiciones, yo te doy unos minutitos para que vos expreses esta ecuación, ¿sí? A partir de estos datos. Y enseguida corregimos, me avisas cuando estás y corregimos. Perdón, la ecuación esa es que está naranja, ¿no? Exactamente, esta que está acá Ok, marcada, ¿sí? Esta es la que yo puedo usar porque me dieron datos de este tipo, ¿ok? sí, sí. Perfecto. Profe, y ahí, o sea, X, yo no sé cuál es, ¿no? O Claro. sí. X queda como X, porque acordate que una ecuación de recta siempre va a tener la letra Y y la letra X me va a quedar en la ecuación de la recta. O sea, una ecuación de recta siempre va a tener, por ejemplo, no sé, 5x más 3, por ejemplo. O sea, en una ecuación de recta siempre quedan la Y y la X. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo es? ¿Y eso lo tengo que despejar o no? Claro, muy bien. ¿Ya escribiste, ya hiciste esta primera parte de reemplazar? Sí, lo primero sí, ya O estoy, sea, tipo, entonces ya puse el por. dale, te tiene que haber Y quedado algo así. Y menos uno igual a uno menos uno sobre 5 menos 3 por x menos 3. ¿Te quedó así? sí, Ok. Entonces me queda y menos uno igual a 0 sobre 2 por x menos 3. O sea que me queda y menos uno igual a 0, porque acá 0 sobre 2 me queda 0, por x menos 3, ¿sí? 0 por cualquier cosa, ¿cuánto es? cero. Claro, me queda 0, o sea que me queda y igual a 0 más 1, o sea que me queda y igual a 1. Y así me quedó la ecuación. ¿Puede haber ecuación de recta así? Sí. ¿Por qué? Porque la ecuación de la recta de forma general, la ecuación de la recta en forma general es y igual a por x más b. En este caso, fíjate que para este caso particular, a vale 0, porque yo podría decir que y es igual a 0 por x más 1. ¿Y la b, cuánto vale la b? Cero. No, si acá hay un numerito, fíjate, Ah, no, perdón. Claro, cero. Uno. vale 1, ¿sí?
Sí. vale 1. Entonces, ahí encontramos la ecuación de la recta que pasa por 3, 1, 5, 1, ¿sí? Encontramos esa ecuación y es y igual a 1. Bueno, efectivamente, fíjate que si uno la mira en la gráfica, no importa qué valor tenga x, por ejemplo, si yo digo, bueno, x ahora vale 10, ¿cuánto vale la y? Uno. Sigue valiendo 1. Si la x vale 100, ¿cuánto vale la y? 1. Si la x vale menos 1, la y vale 1. Es decir, esta forma es una recta que siempre la y se mantiene en 1. Son las rectas que se llaman paralelas al eje de las x. Y bueno, tienen también su ecuación, se llaman las rectas de función constante. Es decir, no importa cuánto valga x, ellas siempre quedan valiendo 1 porque evidentemente en la fórmula no depende de la x. Pero entonces nosotros ahí estamos cumpliendo con la primera parte del problema donde me pide encontrar la ecuación de la recta. Entonces, perfecto, la ecuación de la recta es y igual a 1 directamente. O si quiero ser un poquito más teórico, puedo decir y igual a 0 por x más 1, donde dejo bien en evidencia que la pendiente es 0 y que la ordenada del origen es 1. ¿Sí? Bueno, y ahora me pregunta, ¿pertenece el punto 103,30 a la recta R? Justificar. 103,30. Entonces, nosotros tenemos que ver si la recta, el punto 103,30, pertenece a la recta R. Nosotros ya encontramos la fórmula de R. La fórmula de R es I igual a 0 por X más 1. Ahora, ¿cómo puedo saber si este punto pertenece a la recta? ¿Cómo te parece, Nico, que puedo hacer para saber si este punto pertenece a esta recta? ¿Qué harías? Reemplazar los valores, capaz. Muy bien, exacto. ¿Quién es este? X. Muy bien, y si perteneciera, entonces yo reemplazo solamente X y la Y me tendría que dar ¿cuánto? 30. Claro, excelente. Y yo reemplazo, ¿sí? Y me queda i igual a 0 más 1 y me queda que la i para 103 vale 1. Es decir, en realidad, supongamos que a vos no se te ocurre, en el examen no se te ocurre expresarlo así y lo expresás directamente como i igual a 1. Y bueno, también te darías cuenta porque al ser constante la recta siempre está en 1, siempre está en 1, es decir, no se va a mover. Y cuando llegue al valor de x, supongamos que acá avanza, 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 llega al valor de x 103, la recta sigue estando para y en el 1 porque es una recta que no va a cambiar, no depende de x, justo esta. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿este punto 103,30 pertenece a R? No. No, no pertenece. Claro, porque ese punto no está. Si yo lo pongo en la ecuación, no me da. Listo, ya ahí justifico, ¿sí? Entonces, la segunda parte del problema, ¿no? Cuando me pide, ¿pertenece el punto 103,30 a la recta? Bueno, la respuesta es no, no pertenece. ¿Por qué? Porque cuando reemplacé la x, o sea, el 103, cuando lo reemplacé en la ecuación que a mí me había dado, me da un número 1 que no es lo que me dice acá 30, no es el 30. Entonces, listo, ya justifique. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá?
Por ahora bien, por Per- ahora. Perfecto. Después me dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela a la recta y menos 2x igual a c. Bueno, me pide entonces que hallemos la ecuación de una recta, ¿sí? Que pasa por A, o sea, una recta que pasa por este punto, ¿sí? Y que sea paralela a la recta y menos 2x igual a cero. Bueno, vos sabés que nosotros habíamos hablado, ¿te acordás de cuando las rectas son paralelas, cuando hay rectas paralelas? ¿Qué pasaba entre las rectas que eran paralelas? Suponte yo tengo esta recta acá y una recta paralela, esta recta acá. ¿Qué pasa con las rectas paralelas entre ellas? ¿Te acordás que qué compartían? Tenían algo que Sí, compartir. Ajá, eh, ay, me complica. Creo que era, digamos, el, lo que sube, tipo la... ajá. Y eso, sí, muy bien. Las rectas paralelas tienen igual que, No me sale el nombre. decilo así mirando. ¿Qué tienen igual la recta rosada y la recta ¿La azul? pendiente? Ay, excelente, muy bien. Las rectas paralelas tienen igual pendiente. Claro, tienen la misma inclinación. ¿Sí? Por algo son paralelas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo veo la pendiente? ¿Cómo veo la pendiente en una ecuación de recta? Acordate que en la ecuación de la recta y igual a por x más b, ¿quién es la pendiente acá? Ah, Claro, muy bien. O sea, yo para poder darme cuenta quién es la pendiente de esta recta, tengo que dejarla escrita como y igual a algo, porque si no, no me doy cuenta cuál es la pendiente. Así como me la da todo llevado a un solo lado, no me sirve. Yo tengo que dejar y igual a algo, y entonces ahí va a aparecer quién es el numerito que está acompañando a la X. ¿Sí? ¿Te animás a hacer eso? A poner esta de esta forma, o sea, despejar la I, que te quede I igual a, no sé, una expresión en donde quede ahí evidente quién es la pendiente. ¿cómo? O sea, ¿cómo sería? Tipo, ponerle el mismo... Yo quiero despejar de esta, yo quiero despejar I. De- Sí, ¿Te animás? Para que me eh, quede I igual a, y puede ser y es igual a 0 más 2x, ¿o no? perfecto, perfecto, muy bien. Y ahora, para que me quede más o menos ordenadito, voy a poner primero el 2x, así. Entonces me queda bien, bien claro, digamos, justo en este orden que está hecho acá, ¿no? No pasa nada, sino. Pero acá, ¿quién es la pendiente? El 2x, No, el 2x no. el 2. El 2. Muy bien. Pendiente 2. Es decir, fíjate que en el caso C te dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por A, o sea, me está dando un punto, y es paralela a y menos 2x igual a cero. Implícitamente, sin querer, cuando me dice es paralela, me está haciendo trabajar, pero me está diciendo en el fondo que tiene pendiente, que quiere que esa recta tenga pendiente. ¿Qué pendiente? 2. 2. Entonces, de alguna manera, en el caso C, hallar la ecuación de la recta que pasa por A y tiene pendiente 2, vamos a decirlo así porque ahora ya lo sabemos, me está dando, volviendo a esto que empezamos hablando hoy, fíjate, estamos en el caso 1, estamos en el caso 2
o estamos en el caso 3 de la ecuación de la recta? En el uno. No, porque no te está dando pendiente y ordenada. Fíjate que ¿qué Ah, te claro. No, no, en el 2 En porque te el da. 2, en el 2, muy Sí. bien. Estamos en el caso 2. O sea, estamos acá. Para para el ítem C, ¿no es cierto? Que me dice que pasa por el punto A, o sea, por el punto 3,1, y es paralelo a la recta y menos 2x igual a 0, finalmente, lo que me está diciendo es un punto, ¿sí? El punto A, que es 3,1, y me está diciendo, como vos lo sacaste, que la pendiente es 2. Y ahora sí, ya que tengo todo esto, ahora sí, estoy listo para aplicar la fórmula, pero ¿cuál de las fórmulas? La 2, porque estoy en el caso 2. Me está dando pendiente y punto. Y entonces ahora sí, ya puedo aplicar para calcular la ecuación de la recta. Te doy un momentito para que reemplaces ahí y entonces continuamos para encontrar la ecuación de la recta. Avísame cuando estás. Ahí, profe, los datos que yo tengo, me los puedes poner porque Sí, no, porque no los veo ahí, digamos. perfecto, Así yo puedo ir viéndola. no hay problema. ¿Ahí los ves? Sí, pasa que ahora no veo la fórmula, digamos. Bueno, pero yo te lo escribí acá, mira. Acá yo te la escribí. Ahí, volvemos ahí. Ahí ves la fórmula. Y acá están, mira. El Ahí punto. está. Acá están, mira. Listo, listo, listo. ¿Estás? Sí, sí. Ok. Te digo cómo me queda. Dale. Me queda I menos uno es igual a 2 por X menos 3. Perfecto. Muy bien. Y ahora yo quiero que vos lo lleves a esta fórmula, a esta forma, A por X más B. Es decir, quiero que apliques acá la propiedad distributiva, ¿sí? Y después despejes la Y, a ver cómo queda. Avísame cuando estás. Y ahí te queda 2X por 6. 2X, perdón, menos 6, ¿o no? X menos 6, acá me queda 2x menos 6, ok. Pero del otro lado Y todavía tengo, el uno ajá, muy que bien. se pasa sumando, ¿o no? Muy bien, se pasa sumando, excelente. Bien, ¿y cómo me Te queda? queda 2X menos 5. Excelente. Muy bien, Nico. Muy bien. Bárbaro, entonces, ahí estamos terminando este problema y ya tenemos un 20, un 20%, 20 puntos ya tenemos. Porque acá, fíjate que nos dice entonces, hallar la ecuación de la recta que pasa por ahí es paralela ahí. Bueno, la recta nos quedó y es igual a 2x menos 5, ¿verdad? Sí, Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, terminamos entonces este primer problema completamente. Bueno, veamos otros problemas que aparecen acá y que ya estaríamos en condiciones de resolver. Vamos a ir al problema 3. Vamos a ir al problema 3. Voy a achicar un poquito acá los enunciados y ya, uy, no era- y ya enseguida, bueno,
Ahí está. Problema número 3. Problema número 3 dice, la temperatura T en grados centígrados que adquiere una pieza sometida a un, vamos a ver, creo que es proceso. Sí, proceso viene dada en función del tiempo T minúscula en horas por la expresión T de T es igual a 80T menos 10T al cuadrado para el tiempo que va entre 0 y 8, ¿sí? Bueno, es decir, me está dando una función que, ¿cómo es la función esta? ¿Qué función es? ¿Qué función ¿Qué de qué función sería? es? ¿Es una función lineal? Ah, ¿Es una función cuadrática? lineal. No, lineal, ¿sabes cuál es lineal? Lineal es la función que tiene esta forma, y igual a por x más. Ah, O sea, la esto. recta es lineal. Sí. Esta Y es esa es cuadrática, cuadrática. porque curva. Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué es curva? ¿O Eh, por qué te das cuenta que es porque cuadrática? por la potencia. Por esto. Muy bien. Por eso. Exactamente, es una cuadrática. Y fíjate que me dice 80t menos 10t cuadrado. ¿Sí? Esa es la función. Vamos a anotarla, 80t menos 10t cuadrado. La función de temperatura en función del tiempo, esto sería la temperatura va a ir variando mientras avanza el tiempo, 80t menos 10t al cuadrado, y me dice que t va a estar entre 0 y 8. Me dice, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que el tiempo tiene permiso de ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 8, ¿sí? No puede ser más de 8 ni menos de 0, sino que el tiempo va a estar entre esos extremos, ¿sí? Y bien, recordemos entonces cuál era la forma general de la función cuadrática. La función cuadrática f de x, ¿sí? Su forma cuadrática era a por x al cuadrado más b por x más c. Esta era la forma general de la función cuadrática. Podíamos decir f de x o podíamos decir y igual a por x al cuadrado más b por x más C, ¿sí? Podemos decir de cualquiera de estas dos maneras. Ahora, te pido que vos me digas quién es para esta ecuación, para esta función cuadrática, 80t menos 10t cuadrado, que vos me digas quién es A, quién es B y quién es C, siguiendo este modelo que te puse acá en el costadito, que es la forma general de la función cuadrática. C para Dale. A sería las 80 toneladas. No, no, porque fíjate que, ojo acá, a no engañarse, porque A es el coeficiente que Ah, acompaña a la variable que está elevado. sí, 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 sería el 10 ¿El, T al cuadrado. el 10? Toneladas al cuadrado, puede ser. No, 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 tiempo, acá la T es tiempo y no, tiempo. y es tiempo, de acuerdo. Pero aparte, la A no incluye a la variable, la A es el número pelado, digamos. Ah, 10 a la 2 solo. No, a la 2 no, porque la potencia solamente le afecta a la T, no le afecta al 10, no hay un paréntesis. Entonces, ¿quién Ah, se sí, solo 10 o no. 10 o menos 10? Menos 10, perdón. Claro. Menos 10. Muy bien. A es menos 10. B, Pasa que no puedo ver la formulita porque está la cámara. A ver si... Ah, ahí la muy.
B sería el que acompaña a la X, ¿o no? Ajá, muy bien. Sería el 80, Muy bien. ¿Y C? T. ¿Cuánto? No escuché, O perdón. sea, C, o sea, no tiene valor. ¿En matemática? Cero. Cero. Cero es un valor. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, fíjate que a propósito me la dan así, para que todo el mundo diga, ah, 80. No, a no confundirse. Ahora yo que ya identifiqué, lo voy a escribir como a mí me gusta verlo, A, B, C, voy a decir, bueno, esto sería menos 10t cuadrado más 80t, bueno, más cero si quiero ponerlo acá. ¿Está? ¿Se comprende eso? Sí, sí. Y esto es muy importante, identificar A, B y C, porque ahora me pide que grafique. Antes de ir al problema de nuevo, yo te voy a recordar que cuando A es negativa, cuando A era negativa, la parábola habría ¿hacia dónde? La parábola iba a ser así. ¿Te acordás? Que decíamos, no lo voy a hacer en la Sí, facultad, pero decíamos cara negativa. Cuando A es negativa, sí, la parábola abre así. En cambio, cuando A es positiva, la parábola abre así. ¿Ok? ¿Está? sí. Bien. Sí, sí. Y este punto, que es el punto máximo, o el punto mínimo, si fuera que abre para abajo, tiene un nombre, eso se llama vértice. Eso se llama el vértice de la parábola. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo que tenía una fórmula también, ¿o no? Muy bien, el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es un punto que lo llamamos B y ese punto B, por ser punto, tiene dos partes, la parte en X y la parte en Y. ¿Sí? Y la parte en X, Bx, lo encontrábamos en menos B sobre 2 por A. Ahí encontramos el vértice X, ¿sí? Entonces, ahora sí vuelvo al enunciado del problema y veo que dice representar gráficamente la función. Representar gráficamente me está pidiendo que yo haga un dibujo. Entonces, para eso tengo que usar varios de los elementos que nosotros estamos desarrollando. Vamos a tratar de encontrar el vértice X. Vamos a encontrar el vértice X. El vértice X estaría en menos B sobre 2 por A. A ver, reemplacemos con lo que vos encontraste recién, A, B, C, para poder encontrar el vértice X. Avísame cuando estás. -4 me da eso. Ah, no, pará, porque. Pará. ¿Cuánto, cuánto? 4, 4. 4 porque te quedaría menos Sí, yo 80. me olvido de ponerle el menos Ajá. antes de la fracción. Menos 80 sobre 2 por menos 10, o sea, me quedaría menos 80 sobre menos 20, entonces me da 4 positivo. Muy bien, el vértice X te da 4. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar el vértice Y? ¿Cómo hago para encontrar el vértice Y? ¿Te acordás cómo era? La fórmula no. Muy bien. Ah, la fórmula, sí. No, Me no. explico la fórmula. O sea, Sí, cuando yo tengo la X, la respuesta resultó buena al final porque uso la fórmula general. O sea, yo con el 4 es
el tiempo, es en X, y en X tengo el tiempo. Entonces, para hallar el Y, lo que yo tengo que hacer es usar la fórmula. O sea, meto el 4 en la fórmula de original. O sea, voy a evaluar t en lo que me dio el vértice en X. O sea, sería menos 10 por 4 al cuadrado más 80 por 4 más 0. Es decir, para encontrar el vértice en Y, yo reemplazo el X en la fórmula. ¿Se entiende? Sí, sí, Ok. ¿Y eso cuánto me da? ahí lo calculo. Avísame cuando lo tengas. Sí, me dio ahí igual que a vos. Perfecto, 160. Es decir, que en 4, 160 yo tengo el vértice. Y con estos datos nosotros ya podemos ir, vamos a decir, tirando una gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo bastante información. Por ejemplo, en primer lugar, yo sé que en el eje de las X voy a representar el tiempo, ¿sí? Voy a representar el tiempo y que en el eje de las Y estoy representando la temperatura. Sé que el eje de las X solamente me interesa entre 0 y 8, ¿sí? Entre 0 y voy a poner por acá el 8. Y bueno, ahora más o menos termino de armar acá las escalas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a la vez yo sé que el vértice está en 4, 160. Vamos a suponer que ahí yo tengo el 160. Yo tengo que el vértice de el vértice estaría acá. ¿Por qué? Porque ahí tengo 4, 160, que es el vértice en X y el vértice en Y. Ahora, te pregunto, ¿abre para arriba o abre para abajo esta parábola? ¿Abre para arriba o abre para abajo? Para abajo. Abre para abajo. Entonces ya hago algo así. No me apuro a hacer así completamente porque yo no sé a dónde va a cruzar cuando corte a X. Yo no sé si a X lo va a cruzar por acá y por acá, o si lo va a cruzar por allá y por allá. No tengo idea. Entonces simplemente hago así un pequeño sombrerito, ¿sí? Y ahora me voy a ir a averiguar ¿dónde corta el eje de las X? Digo, bueno, a ver, ¿y dónde va a cortar esta parábola que ya tengo una pequeña idea de cómo es, porque ya sé que tengo ahí el vértice que abre para abajo, pero yo quiero saber a dónde va a cortar al eje de las X y dónde va a cortar al eje de las Y? Bueno, para recordar, ¿dónde corta una parábola al eje de las Y? Al eje de las Y, la parábola la corta en C. La parábola, la parábola corta al eje Y, corta al eje Y en el valor de C. O sea que en este caso, ¿a dónde cortaría al eje Y? En el cero. En el cero. Así que ya sé que la parábola va a pasar por acá. ¿Sí? O sea que va a ser algo así, ¿sí? Como ver lapicito. Y al eje de las X, para ver dónde corta el eje de las X, tengo que hacer que la ecuación sea igual a cero. La parábola corta al eje X, la parábola corta al eje X, cuando, fíjate, Nico, que cuando el eje Y
vale cero, cuando el eje Y vale cero, entonces en ese momento estaríamos cortando el eje X. Vamos a suponer que yo te digo, mira este punto que marco por acá, este punto que estoy acá. ¿Cuánto vale la Y en ese punto? La coordenada Y. ¿Cuánto vale para un punto ahí que está en el eje de las X? ¿Cuánto vale la coordenada Y? El de el que está ahí entre los ejes. Suponte que yo te digo un punto genérico, vamos a suponer este punto que está acá. Yo marco ese punto ahí. No se está viendo lo anterior, digamos. Ah, no, no. Ahí lo vi, ahí lo vi. Bien, o sea, supongamos que yo te digo, mira, yo te marco este puntito acá. Decime cuánto valdría ese puntito acá. En X, ¿cuánto vale? Más o menos, mirando la En escala. X, más o menos 7,5. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Y en Y? Cero. De acuerdo. Supongamos que yo te doy un puntito por acá, ¿sí? Manteniendo la escala. Decime cuánto vale en X un puntito por ahí. Más o menos, 4 más o menos. menos 4. Y en Y? Eso menos 4. Ajá, Cero. sí. Bueno, uno más y ya seguimos. Te digo un puntito por acá. Decime cuánto vale ese punto en X. 3 y cero. O sea, 3 en X, Excelente, cero excelente. en Y. Es decir, cada vez que yo doy un punto que está sobre el eje de las X, la Y vale cero. Repito, cada vez que hablo de un punto que está sobre el eje de las X, la Y vale cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Ok, entonces si yo quiero ver dónde corta la parábola el eje X, voy a hacer que la Y, o sea, ¿y quién es la Y? Y la Y es esto a lo que es igual la parábola. Fíjate en la ecuación general de la parábola que yo te escribí acá. La Y es la función, o sea, esto. Entonces, cada vez que yo quiero saber dónde corta el eje de las X, hago la ecuación que me dan, la hago igual a cero. ¿Por qué? Porque en ese caso, digamos, la función quiero que sea cero, o sea que la Y sea cero. Por eso, cuando estoy averiguando dónde corta la parábola el eje de las X, ahí hago igual a cero la ecuación. La ecuación que me dan, le corro la parte de la función, o sea, saco eso y ahí pongo un cero para resolver eso que es una ecuación cuadrática. Y ahora sí, para resolver esta cuadrática, tengo que saber quién es A, quién es B, quién es C y aplicar la resolvente, ¿no es cierto? Que sería los valores T1 y T2 estarían en la ecuación en menos B más menos B cuadrado menos 4 por A por C, todo esto dividido 2 por A, ¿sí? Entonces allí digo, ¿cuánto vale A, B y C? Acá A vale, de nuevo, menos 10, B vale 80 y C vale 0. Entonces, ahí estaríamos listos para aplicar la resolvente y me quedaría. ¿Cómo me quedaría? A ver, Ahí lo calculo. bajó mucho el volumen, me parece como que el parlante, como que tu micrófono se cerró, se tapó, no ¿Ahí sé. anda mejor o no? No, ¿Y ahí? ahí sí, perfecto. Me quedaría menos ¿Se 80. escucha, se escucha doble o no? Ahí Perfecto, perfecto. Ahí te escucho perfecto. quedaría menos 80 Ujú, más menos la sí, raíz cuadrada ujú, de menos 80, no digo de 80 al cuadrado, sí, menos 4 por menos 10 por cero.
Ajá, sobre 2 por -10. ok, bárbaro. Y trabajo un poquito primero lo que está dentro de la raíz. Me queda -80 más menos, raíz cuadrada de 80 al cuadrado menos cero, porque 4 por -10 por 0, eso me da 0, ¿sí? Sobre -20. Entonces acá me estaría quedando -80 más menos, fíjate que acá raíz cuadrada y el cuadrado, esto se me va con esto, si no puedo hacerlo y hago la raíz cuadrada del número que me dé, elevar el 80 al cuadrado, ¿sí? Me queda 80 más -80 dividido -20, y cuando llego a esa instancia ya divido y calculo cada uno de los resultados. Para uno de los resultados, voy a seguir acá arriba porque no puedo ahí. Para uno de los resultados uso el signo más y para otro el signo menos. O sea, me quedaría -80 más 80 dividido -20. Y por el otro lado me quedaría -80 menos 80 dividido -20. ¿Sí? Bueno, y veo cuánto me da T1 y T2, que serían los dos puntos en los que la parábola va a cortar al eje de las X. Eso lo calculo yo, profe. Dale. Avísame cuando lo tengas. Los dos me dan 0. ¿O no? No. Este te da 0. ¿Y Sí, este? sí, no, no. Ese no, para. 8. Muy bien. Es decir, que la parábola pasa por 0 y pasa por 8. Y ahí sí, ya tengo bastante información como para tirar las ramas así, ¿no es cierto? Estos dibujos no tienen que ser perfectos, ¿sí? Y ahí estaría más o menos así la parábola. Bueno, ya vamos avanzando en la resolución del problema, es decir, avanzamos con la primera parte que me dice representar gráficamente la función. Ahora me dice determinar cuándo alcanza la temperatura máxima la pieza y el valor de esta. Eso ya lo podemos sacar. Pues yo te pregunto, ¿cuándo alcanzó la temperatura máxima? A los 160 grados. Ah, muy bien, pero la temperatura máxima fue de 160 grados, eso es súper correcto. ¿Y cuándo la alcanzó? A los 4. A las 4, no eh, sé qué a- fuera horas, no me dice la unidad, yo los creo cuatro. que son. Claro, estaba dudando, no sabía qué ponerle. Muy bien, a las 4 alcanzó la temperatura máxima que fue de 160. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a la siguiente. ¿Qué temperatura tendrá la pieza al cabo de una hora? Al cabo de una hora. Sí, mira, es en horas. Fíjate que acá está. El tiempo es en horas y la temperatura es en grados. Entonces, ¿qué temperatura tendrá al cabo de una hora? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer para poder averiguar cuál será la temperatura al cabo de una hora? Según la, o sea, no me sale la palabra, digamos, pero multiplicarlo por la, por la temperatura no me sale la palabra, no me sé explicar, así que A ver, ¿vos qué decís? Decime los números y yo anoto y vamos viendo. O a ver, sea, podés poner la
la gráfica. Ajá. O sea, me dice, ¿qué temperatura tendrá a una hora? Cuando haya pasado una hora. Me está preguntando, ¿quién va a ser la temperatura Ujú. cuando esta valga cuánto? ¿Quién va a ser Uno. la T mayúscula cuando la T minúscula, muy minúscula valga cuánto? Uno. Ajá, muy bien. Entonces, Debería ser 40 grados. muy bien. Me gusta la idea, pero no estoy Normalmente segura. usando una gráfica, pero sin el cálculo. Pero ¿por qué es 40? ¿De dónde la sacás? Ey, porque tenés 160 grados en 4 horas, pero no se sabe si eso es uniforme, digamos que No es por que hora sube no todo. es uniforme porque no es lineal, es parabólica. Claro, por eso. Entonces, no, pero tenés una forma para hacerlo. No, no sé cómo sería. Mira, mira lo que tenés acá. O acá. ¿Qué sería reemplazar la T por uno? Pero claro, excelente. Reemplazo la T por uno. Entonces yo averiguo la temperatura que va a tener cuando haya transcurrido una hora y sería -10 por 1 al cuadrado más 80 ¿por qué? ¿Por cuánto? Por uno. Por uno. Entonces me queda que la temperatura en una hora sería -10 más, 70 grados me da a mí. ¿cuánto? 70 grados. Perfecto, perfecto, muy bien. O sea, cuando me pregunta así, yo reemplazo directamente en la ecuación. Y veamos qué pasa en la siguiente pregunta. Dice, ¿cuándo alcanzará la pieza una temperatura de 150 grados? Es decir, ahora, ¿no es cierto? Ahora, hasta recién me había preguntado cuál es la temperatura cuando había transcurrido una hora. Y ahora me dice cuánto tiempo habrá transcurrido, o sea, me cambia la pregunta, me dice, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Ahora me pregunta por el tiempo cuando la temperatura sea 150. Y yo hago lo mismo, reemplazo acá. Digo, a ver, ahora me da la T mayúscula, reemplazo la 150 por la T mayúscula y digo, bueno, -10t² más 80t, todo eso tiene que ser igual a 150. ¿Esa parte se entiende? Sí, sí. Y entonces, para resolver esto, acordate que siempre las ecuaciones cuadráticas yo las tengo que tener igualadas a cero. Esa ax² más b por x más c igual a cero para poder aplicar la resolvente. Si yo no la tengo igualada a cero, no puedo aplicar esto. Siempre tengo que tener igualada a cero, ¿sí? Entonces, hoy la teníamos igualada a cero, por eso no hice demasiado énfasis, pero en este caso está igualada a 150. No puedo, tengo que pasar ese 150 al otro lado. Si está positivo, tengo que pasarlo negativo, o sea, me queda 0 es igual a -10t² más 80t menos 150. Y ahora tengo nuevos valores para A, B y C. A sigue siendo -10, B sigue siendo 80, pero acá cambió C. Ahora C vale -150. ¿Sí? Eso es importantísimo que se entienda. ¿Se comprendió eso? Sí, sí. Muy bien. Y entonces ahora sí estoy en condiciones de aplicar la resolvente. Yo voy a hacer un poquito de lugar acá arriba y voy a trasladar este escrito que hice recién
para arriba, entonces podemos calcular la resolvente, ¿sí? Podemos calcular la resolvente, ay, perdón, ahí, allí en ese lugar que me quede. Ahora sí, ay, me voy para allá. Bueno, entonces, ahora sí vamos a aplicar la resolvente. Bueno, entonces tenemos nuevos valores de A, B y C, así que yo tengo que calcular T1 y T2, están en menos B, me escribo la fórmula más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, todo esto sobre 2 por A. O sea que T12 va a estar ubicado en menos 80 más menos la raíz cuadrada de 80 al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto dividido 2 por A. Bueno, y ahora sí, mucho cuidado para resolver esto que tengo acá, esta raíz, de lo que está dentro de la raíz. Es bastante amplio, bastante grande, así que resuelvo primero 80 elevado al cuadrado, ¿sí? Eso me da 6.400, ¿sí? 6.400, menos por menos me queda más, por menos me queda menos. Entonces tengo ahí 4 por 10 por 150, eso me da 6.000. Sobre menos 20. O sea que me está quedando menos 80 más menos la raíz de 400, porque es 6.400 menos 6.000, sobre menos 20, ¿sí? Y la raíz de 400 me da 20. Yo voy a borrar ahí esa raíz de 400 y directamente voy a poner 20, ¿sí? Por un tema de espacio. Y ahora sí resuelvo en el tiempo 1 y el tiempo 2. Uno me va a quedar menos 80 más 20 dividido menos 20. Menos 80 más 20, eso me da menos 60. Menos 60 dividido menos 20 me da 3. Y por otro lado me queda menos 80 menos 20, me daría menos 100. Menos 100 dividido menos 20, ahí me estaría dando 5. Es decir, que a la hora 3 y a la hora 5, a la hora 3 y a la hora 5, ¿sí? A esas 2 horas alcanza una temperatura de 150, y si lo hago en la gráfica tiene bastante sentido, ¿sí? Tiene bastante sentido ahí en la gráfica, ¿sí? Que aparece que a las 3 y a las 5 alcanza la temperatura de 150. ¿Se comprendió eso? Y fue medio emborroso el tema del más menos, ¿A pero dónde, sí, a dónde acá? ¿En este 80 más menos 20, eso? claro, en esa, ahí, en Bueno, esa fracción. vamos a hacer un poquito de acá de No, lugar. no, pero se entendió igual. Bueno, yo lo traigo un poquito para arriba esta primera parte. A ver, acá esto, vamos a llevarlo para arriba, así. Y ahora acá, esto también, vamos a ponerlo por acá. Ok. Y fíjate que voy a continuar, lo dejo ahí en stand-by al otro resultado que ya obtuvimos, ahí, y tomo de acá. Fíjate que ahí te quedó menos 80, más menos. 6.400 menos 6.000, ahí me queda raíz de 400, ¿sí? Raíz de 400 dividido menos 20. O sea que esto sería menos 80 más menos 20 dividido menos 20. ¿Por qué 20? Porque raíz de 400 es 20.
Y ahora, ¿sí? Ahora estoy listo para dividir, ¿sí? Por un lado tengo T1 y por el otro lado tengo T2. Para uno uso el más, para otro uso el menos. Me queda menos 80 más 20 dividido menos 20. Y por el otro lado me quedaría menos 80 menos 20 dividido menos 20. Bueno, menos 80 más 20, ahí me da menos 60 dividido menos 20. Y este me quedaría menos 100 dividido menos 20. ¿Sí? Y acá menos 60 dividido menos 20 me da 3. Y acá menos 100 dividido menos 20 me da 5. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿vos vas tomando nota de todo esto? La verdad que tanto no, digamos, yo voy sacando captura más o menos de las fórmulas, me las voy. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos estás en la compu o estás en el celu? Ahora estoy en el celu porque en la compu no me dejaba entrar, pero porque no tenía instalado y no quería tardar más, digamos, pero Claro, claro, actualizado en realidad, instalado sí. claro, claro. Bueno, sí, y la actualización es siempre actualiza y por ahí demora un poquito. Bueno, fíjate acá, volviendo al problema, al examen, si me dice comprobar que la siguiente división es exacta, me dice comprobar que la siguiente división es exacta, y que el dividendo es igual al producto de divisor por el cociente, bueno, me está dando allí para que divida, ¿sí? X a la cuarta más X al cubo menos X menos 1 dividido X cuadrado menos 1. Después me dice encontrar todos los ceros reales de la función polinómica x cubo menos 5x cuadrado más 2x más 12. Es decir, me pide que encuentre, acordate que decir ceros es sinónimo de decir raíces, ¿sí? Me pide que encuentre las raíces de este polinomio y después me dice indicar el grado del polinomio P por R, siendo R un polinomio de grado 4. Bueno, este problema que es de polinomios, lo vamos a resolver mañana. Vamos a empezar ahora un poquito porque tenemos unos minutos y mañana vamos a continuar con estos ejercicios de exámenes, ¿sí? Fíjate que la primera parte me dice comprobar que la siguiente división es exacta. Dice x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1, x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1, ¿sí? Quiere dividirlo, lo va a dividir por x al cuadrado menos 1. Vuelvo aquí, ¿sí? X al cuadrado más x al cubo menos x menos 1 dividido x cuadrado menos 1. Me dice que es exacta, ya me da ese dato y quiere que yo compruebe que es exacta. ¿Cuándo una división es exacta? Mira, yo sé que una división es exacta cuando es exacta una división. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Fíjate que si yo digo 8 dividido 4, esto me da 2, porque 2 por 4, 8, al 8, 0. Es decir, cuando el resto es 0, la división es exacta. Fíjate si yo hiciera 9 dividido 4, me da 2, 2 por 4, 8, al 9, 1. Acá tengo un resto que no es cero. Este resto es distinto de cero. Entonces, cuando el resto es distinto de cero,
La división no es exacta. De hecho, yo podría seguir acá bajando un 0, poniendo una coma y me termina dando 2,5, ¿sí? Es decir, la división es exacta cuando el resto es 0. En el caso que me está diciendo allí, con demostrar que esta división es exacta, lo que me quiere decir que no voy a tener resto si yo hago esta división. Bueno, ¿cómo puedo demostrarlo? Yo trato de factorizar, si yo trato de factorizar esto y esto, voy a poder simplificar, ¿sí? De manera bastante clara. Entonces voy a tratar de factorizar, ¿sí? Fíjate que acá si yo quiero factorizar el numerador y el denominador. ¿Por qué hablo de numerador y denominador? Porque esto yo lo podría escribir como x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Porque el denominador es acá el divisor. ¿Te acordás de Ruffini? ¿Te acordás de Ruffini? No, Ruffini es esa técnica que me dice que vos para encontrar cómo factorizar, quizás no alcanzaste a ver todos los videos, pero lo que me dice es, vos tenés que ver qué numerito acompaña a cada uno, qué numerito acompaña a cada uno de los términos. Fíjate que acá hay un 1, pero no se pone, acá hay un 1, pero no se pone, acá hay un menos 1, y acá, bueno, justo hay un menos 1. Y Ruffini me dice, vos tenés que poner todos los coeficientes en orden descendente. Fíjate que acá tenés x a la cuarta, x a la 3, x a la 2 no lo tengo porque sería un 0, x a la 1 es menos 1 y x, en términos independientes, es menos 1. Se ponen los numeritos. Este le corresponde a la x a la cuarta. Ruffini me enseña eso, ¿no? Ruffini nos dice, este le corresponde a x a la cuarta, este sería el que acompaña a x a la 3, este sería el que acompaña a la x a la 2. ¿Por qué es 0? Porque acá no está. Este es el que acompaña a la x a la 1 y este es el que no tiene x, que en realidad sería x a la 0, pero en realidad no acompaña a la x, ¿sí? En ese orden decreciente, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Y dice, Ruffini nos dice, vos tenés que poner acá un numerito que a vos te parezca que puede llegar a ser raíz del polinomio. Raíz del polinomio es un numerito que haga que el polinomio se haga 0. O sea, si yo reemplazo la x por este numerito, todo esto me queda 0. Algo que a mí me parezca que puede ser. Yo acá veo rápidamente que si yo reemplazo la x por 1, me queda 1 más 1, 2, menos 1, me queda 0. O sea que yo veo que es, pero no siempre se ve tan clarito. Y Ruffini dice, vos tenés que hacer así, bajás el primer número acá y ahora haces esto por esto, 1 por 1, y el resultado lo pones en el de al lado y sumás. Eso lo haces, 1 más 1 me da 2. Y ahora hago de nuevo 2 por 1, lo pongo acá y sumo. 0 más 2 me da 2. Ahora hago lo mismo. 2 por 1 me da 2 y sumo. Menos 1 más 2 me da 1. 1 por 1 me da 1 y ahora sumo. Menos 1 más 1 me da 0. Y cuando termino, si el numerito elegido fue el correcto, yo tengo que llegar a 0 en el último de los lugares, y eso está excelente. O sea, si el numerito elegido estaba bien, acá cuando sumo me da 0 y eso está súper bien. ¿Qué pasa cuando, esto es una técnica, esto es una técnica que está explicada en una de las clases, después yo te voy a decir en cuál de las clases está explicado porque no me acuerdo, creo que en la 8, 9. ¿Qué pasa cuando aplicas la técnica de Ruffini? Ruffini me dice, aplicando mi técnica, vos si elegiste bien el numerito que es la raíz,
el polinomio original que vos querés factorizar, o sea, el polinomio x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1, lo podés escribir como x menos el numerito que vos elegiste, ¿sí? X menos el numerito que vos elegiste, por otro polinomio que lo armás con los numeritos que te fue dando de resultado. O sea, lo armás con ese numerito, ese otro numerito, ese otro numerito y ese numerito. Pero ahora tenés que tener en cuenta que tenés que, para este polinomio, tenés que empezar con una potencia de x 1 menos. Es decir, en vez de empezar con x a la cuarta, empiezo con x a la 3. Y esto sería 1x a la 3 más 2x al cuadrado por este 2 más 2x a la 1, no se pone el 1, más 1. Eso es lo que me dice Ruffini. Es decir, el polinomio x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1, yo lo puedo expresar como x menos 1 por 1x al cubo más 2x cuadrado más 2x más 1. Y ahora yo podría continuar con esto acá y volver a aplicar Ruffini, pero solamente con esta parte del polinomio. Bueno, voy a interrumpir acá